Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 2. Doctrina y convenios. Sección 1. Lección asignada del 6 al 12 de enero de 2025. Titulado Escuchad, oh pueblo. En noviembre de 1831, la Iglesia de Jesucristo solo tenía 1 año y medio desde que había sido restaurada. Aun cuando estaba creciendo, seguía siendo un grupo poco conocido de creyentes que vivían en pueblos relativamente pequeños, guiados por un profeta de 20 y tantos años. Pero Dios consideraba a esos creyentes sus siervos y sus mensajeros, y deseaba que las revelaciones que Él les había dado se publicaran al mundo. La sección 1 de Doctrina y Convenios es el prefacio o la introducción del Señor a esas revelaciones. Demuestra claramente que, aunque la cantidad de miembros de la Iglesia era pequeña, no había nada pequeño en el mensaje que Dios quería que sus santos compartieran. Es una voz de amonestación a todos los habitantes de la tierra, que les enseña a arrepentirse y a establecer el convenio sempiterno de Dios. Los siervos que llevan este mensaje son los débiles y sencillos, pero justamente son siervos humildes los que Dios llama, entonces y ahora, para sacar a su iglesia de la oscuridad y de las tinieblas. Como subtítulo: Escuchad, oh pueblo. Esto es correspondiente a la sección 1 de Doctrina y Convenios. El prefacio es la introducción de un libro. Presenta los temas y los propósitos del libro, y ayuda a los lectores a prepararse para la lectura. A medida que usted lea la sección 1 de Doctrina y Convenios, es decir, el prefacio del Señor para Doctrina y Convenios, busque los temas y los propósitos que el Señor dio para sus revelaciones. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 1. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto digo, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. Porque en verdad la voz del Señor se dirige a todo hombre, y no hay quien escape. Ni habrá ojo que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado. Y los rebeldes serán traspasados de mucho pesar, porque se pregonarán sus iniquidades desde los techos de las casas, y sus hechos secretos serán revelados. Y la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. E irán y no habrá quien los detenga, porque yo, el Señor, los he mandado. He aquí, esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos que les he dado, para que os sea publicado, oh habitantes de la tierra. Por tanto, temed y temblad, oh pueblo, porque se cumplirá lo que yo, el Señor, he decretado en ellos. Y de cierto os digo, que a los que salgan para llevar estas nuevas a los habitantes de la tierra, les es dado poder para sellar, tanto en la tierra como en el cielo, al incrédulo y al rebelde. Sí, en verdad, sellarlos para el día en que la ira de Dios sea derramada sin medida sobre los malvados, para el día en que el Señor venga a recompensar a cada hombre según sus obras, y medir a cada cual con la medida con que haya medido a su prójimo. Por tanto, la voz del Señor habla hasta los extremos de la tierra, para que oigan todos los que quieran oír. Preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca, y la ira del Señor está encendida, y su espada es limpiada en el cielo, y caerá sobre los habitantes de la tierra. Y será revelado el brazo del Señor, y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo, porque se han desviado de mis ordenanzas,
y han violado mi convenio sempiterno. No buscan al Señor para establecer su justicia. Antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo, y cuya substancia es la de un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia. Sí, Babilonia la grande que caerá. Por tanto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos, y le di mandamientos. Y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. He aquí, soy Dios, y lo he declarado. Estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento, y para que cuando errasen fuese manifestado, y para que cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos, y para que cuando pecasen fueran disciplinados para que se arrepintieran, y para que cuando fuesen humildes fuesen fortalecidos y bendecidos desde lo alto, y recibieran conocimiento de cuando en cuando, y para que mi siervo José Smith, hijo, después de haber recibido los anales de los nefitas, tuviera el poder para traducir el libro de Mormón, mediante la misericordia y el poder de Dios. Y también para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido, hablando a la iglesia colectiva y no individualmente, porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado, y al que no se arrepienta, le será quitada aún la luz que haya recibido. Porque mi espíritu no luchará siempre con el hombre, dice el Señor de los ejércitos. Y de nuevo, de cierto os digo, oh habitantes de la tierra, yo, el Señor, estoy dispuesto a hacer saber estas cosas a toda carne, porque no hago acepción de personas, y quiero que todo hombre sepa que el día viene con rapidez. La hora no es aún, mas está próxima, cuando la paz será quitada de la tierra, y el diablo tendrá poder sobre su propio dominio. Y también el Señor tendrá poder sobre sus santos, y reinará en medio de ellos, y bajará en juicio sobre Idumea, o sea, el mundo. Escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Porque he aquí, el Señor es Dios, y el Espíritu da testimonio, y el testimonio es verdadero, y la verdad permanece para siempre jamás. Amén. Ahora medite a continuación. ¿Qué aprendió de esta sección de Doctrina y Convenios que le ayudará a usted en su estudio de Doctrina y Convenios este año? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 1, el versículo 14, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Y será revelado el brazo del Señor, y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo.
Medite a continuación. ¿Qué significa para usted oír la voz del Señor en estas revelaciones? Medite brevemente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 1, el versículo 37, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted escudriñar estos mandamientos? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar la introducción de Doctrina y Convenios, la cual estudiaremos a continuación. Introducción. El libro de Doctrina y Convenios es una colección de revelaciones divinas y declaraciones inspiradas que se han dado para el establecimiento y la regulación del reino de Dios sobre la tierra en los días postreros. Aun cuando la mayor parte de las secciones se dirigen a miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mensajes, amonestaciones y exhortaciones son para el beneficio de todo el género humano y contienen una invitación a todas las personas, donde quiera que estén, a escuchar la voz del Señor Jesucristo, que les habla para su bienestar temporal y su salvación sempiterna. La mayor parte de las revelaciones de esta recopilación se recibieron por medio de José Smith, hijo, el primer profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Otras se expidieron por medio de algunos de sus sucesores en la presidencia. Véanse los encabezamientos de Doctrina y Convenios 135, 136 y 138. Así como las declaraciones oficiales 1 y 2. El libro de Doctrina y Convenios es una de las obras canónicas de la Iglesia, junto con la Santa Biblia, el Libro de Mormón y la Perla de Gran Precio. Sin embargo, Doctrina y Convenios es singular, porque no es una traducción de un documento antiguo, sino que es de origen moderno y fue dado por Dios mediante sus profetas escogidos para la restauración de su santa obra y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra en estos días. En las revelaciones uno escucha la tierna pero firme voz del Señor Jesucristo, que habla de nuevo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y la obra que con ello se inicia es en preparación para su segunda venida, en cumplimiento de las palabras de todos los santos profetas desde el principio del mundo y de conformidad con ellas. Estas revelaciones sagradas se recibieron como respuesta a la oración en épocas de necesidad y surgieron de situaciones reales de la vida, vividas por personas también reales. El profeta y los que con él se asociaban buscaron orientación divina y estas revelaciones certifican que la recibieron. En las revelaciones uno ve la restauración y el despliegue del Evangelio de Jesucristo y la introducción de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. También se manifiestan en esas revelaciones el movimiento de la Iglesia hacia el oeste, de Nueva York y Pensilvania a Ohio, a Missouri, a Illinois y por último a la gran cuenca del oeste de los Estados Unidos, así como los grandes esfuerzos de los miembros de la Iglesia que procuraban establecer Sion sobre la tierra en los tiempos modernos. Varias de las primeras secciones tienen que ver con asuntos relacionados con la traducción y la publicación del Libro de Mormón. Véanse las secciones 3, 5, 10, 17 y 19. Algunas secciones posteriores indican la obra del profeta José Smith en la preparación de una traducción inspirada de la Biblia, durante la cual se recibieron muchas de las importantes secciones doctrinales.
Véanse, por ejemplo, las secciones 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 y 132, cada una de las cuales tiene una relación directa con la traducción de la Biblia. En las revelaciones se expone la doctrina del Evangelio con explicaciones acerca de principios fundamentales, tales como la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el origen del hombre, la realidad de Satanás, el propósito de la vida terrenal, la necesidad de la obediencia, la necesidad del arrepentimiento, las obras del Santo Espíritu, las ordenanzas y las prácticas que corresponden a la salvación, el destino de la tierra, las condiciones futuras del hombre después de la resurrección y el juicio, lo eterno de la relación conyugal y la naturaleza eterna de la familia. De igual manera, se indica el despliegue gradual de la estructura administrativa de la Iglesia con el llamamiento de obispos, de la primera presidencia, del Consejo de los 12 y de los 70, así como el establecimiento de otros oficios y quórums presidentes. Por último, el testimonio que se da de Jesucristo, de su divinidad, su majestad, su perfección, su amor y su poder redentor, hace de este libro una obra de gran valor para la familia humana y de tal estima para la Iglesia como las riquezas de toda la tierra. Véase el encabezamiento de Doctrina y Convenios, sección 70. Las revelaciones fueron escritas originalmente por los escribientes de José Smith, y los miembros de la Iglesia compartían con entusiasmo copias manuscritas el uno con el otro. A fin de crear un registro permanente, los escribientes pronto copiaron esas revelaciones en libros de registro manuscritos que los líderes de la Iglesia utilizaron para preparar las revelaciones que se iban a imprimir. José y esos primeros santos consideraban las revelaciones del mismo modo que consideraban a la Iglesia, viviente, dinámica y sujeta a refinamiento con revelación adicional. Además, se daban cuenta de que era probable que se hubieran producido errores involuntarios en el proceso de copiar las revelaciones y de prepararlas para su publicación. Por lo tanto, en 1831, una conferencia de la Iglesia le pidió a José Smith que corrigiera esos errores o faltas que podría encontrar por el Espíritu Santo. José Smith, hijo, nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, condado de Windsor, Vermont, Estados Unidos. En su niñez se trasladó con su familia a la ciudad que en la actualidad se conoce como Manchester, que se encuentra en la parte occidental de Nueva York. Fue mientras vivía allí, en la primavera de 1820, cuando tenía 14 años de edad, que recibió su primera visión, en la cual le visitaron en persona Dios, el Padre Eterno, y su Hijo Jesucristo. Se le dijo en esa visión que la verdadera Iglesia de Jesucristo, que se había establecido en la época del Nuevo Testamento y la cual había administrado la plenitud del Evangelio, no existía ya sobre la tierra. Siguieron otras manifestaciones divinas en las cuales fue instruido por muchos ángeles. Le fue mostrado que Dios tenía una obra especial para él sobre la tierra y que por medio de él la Iglesia de Jesucristo sería restaurada en la tierra. Con el transcurso del tiempo, José Smith, con ayuda divina, quedó capacitado para traducir y publicar el Libro de Mormón. Mientras tanto, él y Oliver Cowdery habían sido ordenados al sacerdocio arónico por Juan el Bautista en mayo de 1829. Véase Doctrina y Convenios, sección 13. Y poco después, los antiguos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, los ordenaron al sacerdocio de Melquisedec. Véase Doctrina y Convenios, sección 27, versículo 12. Siguieron otras ordenaciones en las cuales Moisés, Elías el profeta, Elías y muchos profetas antiguos les confirieron llaves correspondientes al sacerdocio.
Véase Doctrina y Convenios, sección 110, sección 128, versículos 18 y 21. Estas ordenaciones fueron, de hecho, una restauración de la autoridad divina al hombre sobre la tierra. El 6 de abril de 1830, bajo dirección celestial, el profeta José Smith organizó la Iglesia, por lo que la Iglesia verdadera de Jesucristo una vez más funciona como institución entre los hombres, con la autoridad para enseñar el Evangelio y administrar las ordenanzas de salvación. Véase Doctrina y Convenios, sección 20, y La Perla de Gran Precio, José Smith, Historia, capítulo 1. Después que las revelaciones fueron revisadas y corregidas, los miembros de la Iglesia de Missouri comenzaron a publicar un libro intitulado A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ, un libro de mandamientos para el gobierno de la Iglesia de Cristo, el cual contenía muchas de las primeras revelaciones del profeta. Sin embargo, este primer intento de publicar dichas revelaciones llegó a su fin cuando un populacho destruyó la imprenta de los santos en el condado de Jackson el 20 de julio de 1833. Al enterarse de la destrucción de la imprenta de Missouri, José Smith y otros líderes de la iglesia comenzaron los preparativos para publicar las revelaciones en Kirtland, Ohio, a fin de, una vez más, corregir errores, aclarar términos y reconocer el progreso de la doctrina y la organización de la iglesia. José Smith supervisó la edición del texto de algunas revelaciones con objeto de prepararlas para su publicación en 1835 como Doctrine and Covenants of the Church of the Latter-day Saints, Doctrina y Convenios de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. José Smith autorizó otra edición de Doctrina y Convenios, la que se publicó pocos meses después del martirio del profeta en 1844. Los primeros santos de los últimos días tenían en alta estima las revelaciones y las consideraban como mensaje de Dios. En una ocasión, a finales de 1831, varios élderes de la iglesia dieron testimonio solemne de que el Señor les había testificado a sus almas en cuanto a la verdad de las revelaciones. Ese testimonio se publicó en la edición de Doctrina y Convenios de 1835, como el testimonio escrito de los 12 apóstoles. Testimonio de los 12 apóstoles con respecto a la veracidad del libro de Doctrina y Convenios. El testimonio de los testigos del libro de los mandamientos del Señor, mandamientos que Él dio a su iglesia por medio de José Smith, hijo, a quien la voz de la iglesia nombró para este propósito. Estamos dispuestos, pues, a testificar a todo el género humano, a toda criatura sobre la faz de la tierra, que el Señor ha testificado a nuestras almas por medio del Espíritu Santo, derramado sobre nosotros, que se dieron estos mandamientos por la inspiración de Dios, que son benéficos para todos los hombres y que ciertamente son verdaderos. Damos este testimonio al mundo, siendo el Señor nuestra ayuda, y es por medio de la gracia de Dios, el Padre, y de su Hijo Jesucristo, por la que se nos concede este privilegio de dar este testimonio al mundo, en lo cual nos regocijamos extraordinariamente, orando siempre al Señor, para que los hijos de los hombres se beneficien por este medio. Los nombres de los 12 fueron Thomas B. March, David W. Patton, Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, William E. McClellan, Parley P. Pratt, Luke S. Johnson, William Smith, Orson Pratt, John F. Boynton, Lyman E. Johnson. En ediciones sucesivas de Doctrina y Convenios se han agregado revelaciones adicionales y otros asuntos oficiales, tal cual se recibían y los aceptaban las asambleas o conferencias competentes de la Iglesia. En la edición de 1876, preparada por el elder Orson Pratt bajo la dirección de Brigham Young,
Se arreglaron las revelaciones en forma cronológica y se agregaron nuevos encabezamientos junto con introducciones históricas. Empezando con la edición de 1835, también se incluyó una serie de 7 lecciones teológicas que llevaban el título de Lectures on Faith, Discursos sobre la Fe. Estas se habían preparado para usarse en la Escuela de los Profetas en Kirtland, Ohio, en 1834-1835. Aun cuando sean útiles como doctrina e instrucción, esos discursos se han suprimido de Doctrina y Convenios desde la edición en inglés de 1921, porque no se dieron ni se presentaron como revelaciones a toda la Iglesia. En la edición de 1981 de Doctrina y Convenios en inglés, se incluyeron 3 documentos por primera vez. Estos constituyen las secciones 137 y 138, que establecen los fundamentos para la salvación de los muertos, y la Declaración Oficial 2, en la que se anuncia que todos los varones que sean miembros dignos de la Iglesia pueden ser ordenados al sacerdocio sin tomar en consideración su raza ni su color. En cada edición nueva de Doctrina y Convenios, se han corregido errores del pasado y se ha agregado nueva información, en particular, las partes históricas de los encabezamientos de las secciones. La presente edición refina fechas y nombres de lugares aún más y lleva a cabo otras correcciones. Dichos cambios se han realizado para poner el material de conformidad con la más precisa información histórica. Esta última edición presenta otras características especiales, entre las que se encuentran mapas revisados que muestran los sitios geográficos principales en los que se recibieron las revelaciones, además de fotografías de los lugares de la historia de la Iglesia, pasajes correlacionados, encabezamientos de secciones y resúmenes de temas que han sido mejorados, todo lo cual se ha diseñado para ayudar al lector a entender y a regocijarse en el mensaje que el Señor ha dado en Doctrina y Convenios. Los datos de los encabezamientos correspondientes a las secciones se han tomado de Historia Manuscrita de la Iglesia y de la publicación History of the Church, Historia de la Iglesia, referida en forma colectiva en los encabezamientos como la Historia de José Smith y de José Smith Papers, documentos de José Smith. Como subtítulo: El Señor habla a través de sus siervos, incluidos los profetas de los últimos días. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 1, los versículos del 4 al 6, del 23 al 24 y del 37 al 39, los cuales se leerán a continuación. Y la voz de amonestación irá a todo pueblo, por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. E irán, y no habrá quien los detenga, porque yo el Señor los he mandado. He aquí, esta es mi autoridad, y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos que les he dado, para que os sea publicado, oh habitantes de la tierra, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y gobernantes. He aquí, soy Dios, y lo he declarado. Estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento. Escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Porque he aquí, el Señor es Dios, y el Espíritu da testimonio, y el testimonio es verdadero, y la verdad permanece para siempre jamás. Amén.
La sección 1 de Doctrina y Convenios comienza y termina con la declaración del Señor de que Él habla por medio de sus siervos escogidos, tal como lo leímos en estos versículos. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de esta revelación concerniente a el Señor y su voz? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué se necesitan profetas en nuestros días? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted como resultado de lo que ha encontrado en esta revelación? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué ocasiones ha escuchado usted la voz del Señor por medio de la voz de sus siervos? Medite nuevamente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. ¿Podría usted imaginarse que un amigo que no conoce acerca de las profecías y de los profetas vivientes está leyendo la sección 1 de Doctrina y Convenios con usted? Medite a continuación. ¿Qué preguntas considera que podría tener su amigo al leer junto con usted esta revelación? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué versículos le gustaría analizar con ese amigo para ayudarlo a entender cómo se siente usted acerca de tener profetas en nuestros días? Medite brevemente. Quizás le interese saber a usted que cuando un consejo de élderes se reunió en 1831 para hablar sobre la publicación de las revelaciones de José Smith, algunas personas se opusieron a la idea. Ellos sentían vergüenza por la debilidad de José al escribir y les preocupaba que la publicación de las revelaciones causara más problemas a los santos. Medite a continuación. Si usted hubiera sido miembro de ese consejo, ¿cómo habría usted abordado estas inquietudes? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué reflexiones ha encontrado usted en esta revelación de Doctrina y Convenios que podrían haberle ayudado en esa situación? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación, se le invita a realizar el siguiente ejercicio. Se le invita a considerar en su estudio personal y familiar y adoración un himno como el siguiente: Dios manda a profetas. El himno número 11 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y durante su reproducción o escucha de este himno, se le invita a buscar frases en el himno que enseñen los mismos principios que se enseñan en la sección 1 de Doctrina y Convenios que leímos en este bloque de lectura. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. También se recomienda estudiar el tema Profetas, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Profetas. Reseña. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos la bendición de contar con la guía de profetas vivientes,
hombres inspirados y llamados a hablar en el nombre del Señor, como lo fueron Moisés, Isaías, Pedro, Pablo, Nefi, Mormón y otros profetas de las Escrituras. Sostenemos al presidente de la Iglesia como profeta, vidente y revelador, la única persona sobre la tierra que recibe revelación para guiar a toda la Iglesia. También apoyamos a los consejeros de la primera presidencia y a los miembros del quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. A semejanza de los profetas de la antigüedad, los profetas de nuestros días testifican de Jesucristo y enseñan su evangelio. Ellos dan a conocer la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios. Hablan con determinación y claridad, denuncian el pecado y advierten de sus consecuencias. En ocasiones reciben inspiración para profetizar sobre acontecimientos futuros para nuestro bien. Siempre podemos confiar en los profetas vivientes. Sus enseñanzas reflejan la voluntad del Señor, que ha declarado lo siguiente: lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo, y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo. Así lo declara en Doctrina y Convenios, en la sección 1, el versículo 38. Nuestra mayor protección radica en seguir la palabra del Señor que Él comunica mediante sus profetas, en particular, el actual presidente de la Iglesia. El Señor advierte de que quienes hagan caso omiso de las palabras de los profetas vivientes caerán. También promete grandes bendiciones a los que sigan al presidente de la Iglesia. Él declaró: daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará, según lo reciba, andando delante de mí con toda santidad. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien, y para la gloria de su nombre. Así es como se relata en Doctrina y Convenios, en la sección 21, los versículos del 4 al 6. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: la restauración me ayuda a hacer frente a los desafíos de los últimos días. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 1, los versículos del 12 al 30, así como también del 34 al 36. En la sección 1 de Doctrina y Convenios, el Señor explica por qué restauró su Evangelio. Fíjese cuántas razones puede enumerar usted mientras se leen los siguientes versículos que se leerán en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 1, los versículos del 12 al 23, que dicen lo siguiente: Preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca, y la ira del Señor está encendida, y su espada es limpiada en el cielo, y caerá sobre los habitantes de la tierra. Y será revelado el brazo del Señor, y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo, porque se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. No buscan al Señor para establecer su justicia. Antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo, y cuya substancia es la de un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia. Sí, Babilonia la grande que caerá. Por tanto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos, y le di mandamientos. Y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas.
Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. Ahora, medite a continuación. Según su experiencia, ¿cómo se están cumpliendo los propósitos del Señor para la restauración? Medite brevemente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 1, los versículos del 17 al 30 y del 34 al 36, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Por tanto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos, y le di mandamientos. Y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. He aquí, soy Dios, y lo he declarado. Estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento, y para que cuando errasen fuese manifestado, y para que cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos, y para que cuando pecasen fueran disciplinados para que se arrepintieran, y para que cuando fuesen humildes fuesen fortalecidos y bendecidos desde lo alto, y recibieran conocimiento de cuando en cuando, y para que mi siervo José Smith, hijo, después de haber recibido los anales de los nefitas, tuviera el poder para traducir el libro de Mormón, mediante la misericordia y el poder de Dios. Y también para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido, hablando a la iglesia colectiva y no individualmente. Y de nuevo, de cierto os digo, oh habitantes de la tierra, yo, el Señor, estoy dispuesto a hacer saber estas cosas a toda carne, porque no hago acepción de personas, y quiero que todo hombre sepa que el día viene con rapidez. La hora no es aún, mas está próxima, cuando la paz será quitada de la tierra, y el diablo tendrá poder sobre su propio dominio. Y también el Señor tendrá poder sobre sus santos, y reinará en medio de ellos, y bajará en juicio sobre Idumea, o sea, el mundo. El Señor sabía que en nuestros días habría desafíos difíciles. Medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en esos versículos que leímos en este bloque de lectura que le ayude a sentir paz y confianza a pesar de esos desafíos? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Acoger el futuro con fe, por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual estudiaremos a continuación. Mis queridas hermanas, me siento honrado por estar con ustedes hoy.
Durante estos últimos meses han estado a menudo en mis pensamientos. Ustedes son una fuerza de más de 8 millones de personas. No solo tienen la cantidad de personas, sino también el poder espiritual para cambiar el mundo. Las he visto hacer precisamente eso durante esta pandemia. Algunas de ustedes se encontraron de repente buscando suministros escasos o un nuevo trabajo. Muchas impartieron clases individuales a niños y estuvieron al pendiente de vecinos. Algunas recibieron a sus misioneros en casa antes de lo esperado, mientras que otras transformaron sus hogares en centros de capacitación misional. Han utilizado la tecnología para conectarse con familiares y amigos, para ministrar a aquellos que se han sentido aislados y para estudiar Ven, sígueme con otras personas. Han encontrado nuevas maneras de convertir el día de reposo en una delicia y han confeccionado millones de mascarillas protectoras. Con compasión y amor sinceros, mi corazón se entristece por las muchas mujeres de todo el mundo cuyos seres queridos han muerto. Lloramos con ustedes y oramos por ustedes. Elogiamos a todos los que trabajan incansablemente para proteger la salud de los demás y oramos por ellos. Ustedes, las jóvenes, han sido también extraordinarias. Aunque las redes sociales se han inundado de contención, muchas de ustedes han encontrado formas de animar a los demás y compartir la luz de nuestro Salvador. Hermanas, todas han sido verdaderas heroínas. Me maravilla su fortaleza y fe. Han demostrado que en circunstancias difíciles siguen adelante con valor. Las amo. Y les aseguro que el Señor las ama y ve la gran obra que están realizando. Gracias. Una vez más, han demostrado que son literalmente la esperanza de Israel. Ustedes personifican las esperanzas que el presidente Gordon B. Hinckley albergaba en cuanto a ustedes cuando presentó La Familia, una proclamación para el mundo hace 25 años en la reunión general de la Sociedad de Socorro de septiembre de 1995. Es significativo que decidiera presentar esa importante proclamación a las hermanas de la Iglesia. Al hacerlo, el presidente Hinckley enfatizó la influencia irreemplazable de las mujeres en el plan del Señor. Ahora bien, me encantaría saber qué han aprendido este año. ¿Se han acercado más al Señor? ¿O se sienten más alejadas de Él? ¿Y los acontecimientos actuales, cómo las han hecho sentir en cuanto al futuro? Hay que reconocer que el Señor ha hablado acerca de nuestros días en términos solemnes. Advirtió que en nuestros días desmayaría el corazón de los hombres y que incluso los mismos escogidos correrían el riesgo de ser engañados. Le dijo al profeta José Smith que la paz sería quitada de la tierra y que sobrevendrían calamidades a los habitantes de la tierra. Sin embargo, el Señor también ha proporcionado una visión de cuán extraordinaria es esta dispensación. Él inspiró al profeta José Smith a declarar que la obra en estos últimos días es de enorme magnitud. Sus glorias son indescriptibles y su grandiosidad insuperable. Ahora bien, grandiosidad quizás no sea la palabra que escogeríamos para describir estos últimos meses. ¿Cómo vamos a lidiar tanto con las sombrías profecías, así como con los gloriosos pronunciamientos sobre nuestros días? El Señor nos dijo cómo, con una seguridad sencilla pero impresionante. Si estáis preparados, no temeréis. ¡Qué grandiosa promesa! Es una que literalmente puede cambiar el modo de ver nuestro futuro. Hace poco escuché a una mujer con un testimonio profundo admitir que la pandemia, combinada con un terremoto en el valle del lago Salado, la habían ayudado a darse cuenta de que no estaba tan preparada como pensaba. Cuando le pregunté si se refería al almacenamiento de alimentos o a su testimonio, sonrió y dijo: sí.
Si la preparación es la clave para acoger esta dispensación y nuestro futuro con fe, ¿cómo podemos prepararnos mejor? Durante décadas, los profetas del Señor nos han instado a almacenar alimentos, agua y ahorros financieros para épocas de escasez. La pandemia actual ha reforzado la sabiduría de ese consejo. Las insto a tomar medidas para estar preparadas en lo temporal, pero me preocupa aún más su preparación espiritual y emocional. Podemos aprender mucho del capitán Moroni al respecto. Como comandante de los ejércitos nefitas, se enfrentó a fuerzas opuestas más fuertes, más numerosas y más malas. Por lo que Moroni preparó a su pueblo de 3 maneras esenciales. Primero, les ayudó a construir zonas donde estarían seguros y las llamó plazas fuertes. Segundo, preparó la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Y tercero, nunca dejó de preparar a su pueblo física o espiritualmente. Consideremos esos 3 principios. Principio número 1, crear plazas fuertes. Moroni fortificó todas las ciudades nefitas con terraplenes, fuertes y murallas. Cuando los lamanitas se enfrentaron a ellos, se asombraron en extremo a causa del acierto de los nefitas en preparar sus plazas fuertes. Del mismo modo, mientras el caos se desata a nuestro alrededor, tenemos que crear lugares donde nosotros estemos seguros, tanto física como espiritualmente. Cuando su hogar se convierta en un santuario personal de fe, donde mora el Espíritu, ese hogar se convertirá en la primera línea de defensa. Asimismo, las estacas de Sión son un refugio contra la tempestad, porque están dirigidas por aquellos que poseen las llaves del sacerdocio y ejercen la autoridad del sacerdocio. Conforme sigan el consejo de aquellos a quienes el Señor ha autorizado para guiarlas, sentirán mayor seguridad. El templo, la casa del Señor, es una plaza fuerte incomparable. Allí, ustedes, hermanas, son investidas con el poder del sacerdocio por medio de los sagrados convenios del sacerdocio que hacen. Allí, sus familias son selladas por la eternidad. Incluso este año, cuando el acceso a nuestros templos se ha visto seriamente limitado, su investidura les ha otorgado acceso constante al poder de Dios, ya que han honrado sus convenios con Él. Dicho de forma sencilla, una plaza fuerte es cualquier lugar donde se pueda sentir la presencia del Espíritu Santo y ser guiado por Él. Cuando el Espíritu Santo está con ustedes, pueden enseñar la verdad, aunque vaya en contra de las opiniones predominantes, y pueden meditar en cuanto a preguntas sinceras sobre el Evangelio en un entorno de revelación. Las invito, mis queridas hermanas, a crear un hogar que sea una plaza fuerte, y renuevo mi invitación para que aumenten su comprensión del poder del sacerdocio y de los convenios y bendiciones del templo. El disponer de plazas fuertes a las que puedan retirarse las ayudará a acoger el futuro con fe. Principio número 2. Preparen la mente para ser fieles a Dios. Hemos emprendido un importante proyecto para extender la vida útil y la capacidad del templo de Salt Lake. Algunas personas cuestionaron la necesidad de adoptar esas medidas extraordinarias. Sin embargo, cuando el Valle del Lago Salado sufrió un terremoto de magnitud 5,7 a principios de año, este venerable templo tembló tan fuerte que la trompeta de la estatua del ángel Moroni se cayó.
Así como los cimientos físicos del templo de Salt Lake deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar desastres naturales, nuestros cimientos espirituales tienen que ser sólidos. Entonces, cuando los terremotos metafóricos sacuden nuestra vida, podremos permanecer firmes e inmutables a causa de nuestra fe. El Señor nos enseñó la forma de aumentar la fe al buscar conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Fortalecemos nuestra fe en Jesucristo al esforzarnos por cumplir sus mandamientos y recordarle siempre. Además, nuestra fe aumenta cada vez que ejercemos la fe en Él. Eso es lo que significa obtener conocimiento por la fe. Por ejemplo, cada vez que tengamos fe para ser obedientes a las leyes de Dios, aunque las opiniones populares nos menosprecian, o cada vez que nos resistamos a los entretenimientos o a las ideologías que celebran que se quebranten los convenios, estamos ejerciendo nuestra fe, lo que a su vez aumenta la fe. Además, pocas cosas edifican más la fe que el estudio regular y sincero del Libro de Mormón. Ningún otro libro testifica de Jesucristo con tanto poder y claridad. Sus profetas, inspirados por el Señor, vieron nuestra época y seleccionaron la doctrina y las verdades que más nos ayudarían. El Libro de Mormón es nuestro manual de supervivencia en los últimos días. Por supuesto, nuestra máxima seguridad se produce cuando nos unimos al Padre Celestial y a Jesucristo. La vida sin Dios es una vida llena de temor. La vida con Dios es una vida llena de paz. Esto se debe a que los fieles reciben bendiciones espirituales. El recibir revelación personal es una de las más grandes de esas bendiciones. El Señor ha prometido que si podremos recibir revelación tras revelación. Prometo que al aumentar su capacidad para recibir revelación, el Señor las bendecirá con mayor guía en su vida y con dones ilimitados del Espíritu. Principio número 3. Nunca dejen de prepararse. Incluso cuando las cosas iban bien, el capitán Moroni continuó preparando a su pueblo. Nunca dejó de hacerlo. Nunca se dormía en sus laureles. El adversario nunca deja de atacar, así que nunca podemos dejar de prepararnos. Cuanto más autosuficientes seamos, temporal, emocional y espiritualmente, más preparados estaremos para frustrar los incesantes ataques de Satanás. Queridas hermanas, ustedes son expertas en crear plazas fuertes para ustedes y sus seres queridos. Además, tienen un don divino que les permite edificar la fe en los demás de maneras convincentes. Y ustedes nunca se detienen. Lo han demostrado una vez más este año. Por favor, sigan adelante. Su vigilancia para salvaguardar sus hogares e inculcar la fe en el corazón de sus seres queridos cosechará recompensas para las generaciones venideras. Mis queridas hermanas, tenemos tanto que esperar. El Señor las puso aquí ahora porque sabía que tenían la capacidad de manejar las complejidades de la última parte de estos últimos días. Sabía que entenderían la grandeza de su obra y que estarían deseosas de ayudar a llevarla a cabo. No digo que los días venideros serán fáciles, pero les prometo que el futuro será glorioso para los que están preparados y siguen preparándose para ser instrumentos en las manos del Señor. Mis queridas hermanas, no simplemente soportemos esta época actual con resignación. Acojamos el futuro con fe.
Los tiempos turbulentos son oportunidades para que prosperemos en lo espiritual. Y en ellos nuestra influencia puede ser mucho más penetrante que en tiempos más tranquilos. Les prometo que a medida que construyamos plazas fuertes, preparemos la mente para ser fieles a Dios y nunca dejemos de prepararnos. Dios nos bendecirá, Él nos librará, sí, de tal modo que hablará paz a nuestras almas y nos concederá una gran fe y hará que en Él podamos poner la esperanza de nuestra liberación. Si se preparan para acoger el futuro con fe, estas promesas se cumplirán para ustedes. Testifico de ello y expreso mi amor por ustedes y mi confianza en ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: El Señor hace uso de los débiles y sencillos para efectuar su obra. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 1, los versículos del 19 al 28. Mientras usted lee los versículos designados en este bloque de lectura, usted podría reflexionar sobre lo que significa ser un siervo del Señor. Medite en qué características desea el Señor que tengan sus siervos y qué logra el Señor a través de sus siervos. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 1, los versículos del 19 al 28, que dicen lo siguiente: Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y gobernantes. He aquí, soy Dios, y lo he declarado. Estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento, y para que cuando errasen fuese manifestado, y para que cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos, y para que cuando pecasen fueran disciplinados para que se arrepintieran, y para que cuando fuesen humildes, fuesen fortalecidos y bendecidos desde lo alto, y recibieran conocimiento de cuando en cuando. Ahora medite a continuación. ¿Qué características desea el Señor que tengan sus siervos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué logra el Señor a través de sus siervos? Medite nuevamente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿De qué forma se están cumpliendo las profecías de esos versículos en todo el mundo y en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 2. Doctrina y Convenios, sección 1. Lección asignada del 6 al 12 de enero de 2025, titulado Escuchad, oh pueblo.